continuar, hermanos, con la Confesión de Londres de 1689 y continuamos con el capítulo 2. Ahora vamos a empezar con el artículo 3. Entonces, creo que les dieron ahí una hojita para que ustedes vayan siguiendo la lectura, hermano, y vayamos entendiendo lo que queremos que ustedes y nosotros, hermano, tengamos a bien compartir la misma fe. Señor, te damos gracias, Dios, en esta tarde, Dios, y queremos exponer, bendito Dios, tu palabra. Tú haz en nosotros el abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para entender tu palabra, para que tu palabra pueda fluir y sea sembrada en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Y este tema, Señor, que también es importante, porque es un tema, bendito Dios, que ha causado muchas polémicas desde que tú, bendito Dios, te has mostrado a tu creación. Queremos que tú nos ilumines y a través de tu palabra, Señor, quita todo estorbo de nosotros para entender esto divino, Señor, esto celestial, y en lo más que podamos entenderlo, Dios, porque nuestras mentes son finitas, y lo infinito, Señor, que tú has guardado, eso, Señor, cuando estemos delante de ti, Dios, tú lo mostrarás a los que has dado vida, a los que has elegido, a los que has escogido, Señor, a través de todos los tiempos, Dios. Gracias te damos, Dios, y alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por ser tan maravilloso. Gracias, Hijo, por dar tu vida. Y gracias, Espíritu Santo, por darnos la vida y darnos cada día de tu santidad. Gracias, Dios. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a leer ahí la confesión de fe, pero antes quisiera tomar un poquito de unos 2 minutos para dar un breve repaso. Como vimos en el artículo 1 y 2, hermano, vimos los atributos de Dios, lo que conocemos como las características o naturaleza de Dios. Ahí mencionamos algunos, hermanos, y esos atributos son importantes porque es lo que distingue al Dios de la Biblia, hermano, con respecto al Dios de los hombres o a los dioses creados por los hombres. A través de la palabra están manifiestos, están escritos estos atributos, no fueron tomados por una persona, sino fueron dados por Dios para conocer su naturaleza y cómo lo podemos distinguir de otros dioses. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y la otra, hermano, es que también pues vimos cómo Dios ya existía, hermano, a Él no lo crearon, Él ya existía desde la eternidad, porque a veces hay preguntas, ¿verdad? ¿Y quién creó a Dios? Él no fue creado, hermano. Él nos creó. Nosotros somos criaturas y pertenecemos a la creación de Dios, a lo que Él creó. Entonces, Dios no nos necesita, Dios se sustenta a sí mismo. Para aquellos que dicen, no, pues Dios necesitaba del hombre, no, hermano. Él tenía a su Hijo y tenía al Espíritu Santo para que Él estuviera dialogando con ellos y gozándose, y hermanos, en ellos tenía toda la plenitud para que Él se gozara. Y pues hoy veremos la Trinidad de Dios, que es en el artículo 3, y esta Trinidad habla de unidad, hermano. Como al principio también les comentaba, ¿verdad? Dios no es un rompecabezas, hermano. No es Padre, no es Hijo y es Espíritu Santo separado. Es uno. ¿Cómo es, hermano? Eso le corresponde a Dios. Eso es eterno, hermano. Y nuestra mente finita no la puede entender.
Y esta Trinidad, hermano, también es algo que Dios nos va a enseñar un poco de Él para que lo podamos comprender, no en su plenitud, hermano, porque es como vimos, un atributo también, es un Dios incomprensible, pues porque Él es eterno y es infinito, y nosotros somos finitos. Entonces no hay nada en la naturaleza, hermano, creado por Él que pueda hacer y tener imagen de Él. No hay imagen en la tierra que ejemplifique su grandeza y su poder, hermano, y muchos de sus atributos. Vemos una pequeña parte de ellos, y esa pequeña parte, hermanos, es tomarlos y sentirnos gozosos, hermano, porque es como cuando tú conoces una persona y te sientes afín con ella y te gozas, porque dices, ay, me cayó muy bien, es muy, muy amigable, no sé, empiezas a describirlo. Entonces, a partir de estos atributos, yo quiero que te enamores de este Dios, aunque nuestra mente tan finita no sea tan iluminada, hermano. Los únicos que lo pudieran comprender, hermano, serían el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entre ellos se comprenden, hermano, nosotros no. Entonces, espero que con estos pequeños revelación que Dios nos dio a través de la palabra podamos entender. Entonces, la enseñanza, hermano, la enseñanza se da, la comprensión es algo que vamos a ir llevando poco a poco. Pues vamos a leer, hermano, el artículo 3 ahí de tu confesión. Entonces dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, o sea, no la podemos dividir. Ahí, si ves, traen un número, el 1, y te remonta en la parte de abajo, ves ahí todos los textos que relacionan esa frase. Y la segunda frase que trae el número 2, todos los textos que relacionan esta parte también. Entonces, es como nosotros podemos ir estudiando esta confesión, hermano. Voy a leer la tercera parte, pero esas dos vamos a abrir primero y al final la otra. Dice: el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y también ahí trae todos los textos, hermano, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, veamos la primera parte. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es conocido, hermano, como la Trinidad. Y estos tres, como vimos también al inicio, hermano, es un único Dios, vivo y verdadero, hermano. Entonces, no son tres dioses, es un Dios. Y la composición, hermano, de esta subsistencia, cómo es como Padre, como Verbo o Hijo y como Espíritu Santo, estos tres, cómo es, no se sabe, hermano. Eso es eterno, eso es infinito. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo cada una de las personalidades, cómo se fueron mostrando, cómo fueron revelándose. No que no estaban, hermano, sí estaban desde la creación, pero no había una revelación plena. Entonces, ahí es como vamos a ir viendo. Dice: de una sustancia, un poder y una eternidad. Entonces, no dicen eternidades, es singular, pero tiene una pluralidad. Dios tiene una pluralidad en tres personas, pero es
es singular, es un Dios. Teniendo cada una toda la esencia divina, pero la esencia que no se puede separar. ¿Qué debemos de considerar para ir como entendiendo la Trinidad? Estas son consideraciones, hermano, y son atributos. Los atributos forman parte de Dios, hermano, no podemos separarlo. Entonces, estamos hablando en la Trinidad también que están trabajando los atributos dentro de la Trinidad. Entonces, 3 personas divinas en una esencia, sustancia o ser. Entonces, son 3 personas divinas. Y esto es conocido, hermano, como la Trinidad o Triunidad. Luego, la doctrina de la Trinidad no la vamos a poder entender plenamente porque es un misterio divino. Eso está claro, hermano. Al principio también, cuando vimos la confesión, vimos también la incomprensibilidad de Dios, otro de sus atributos. Entonces, ahí, hermano, también entra esta doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad será un misterio por siempre, porque hay eternidad e infinitud en ella. Hermanos, pues nosotros no somos eternos, como le preguntó Dios a Job. Oye, Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice toda la creación? Porque Job tenía como que quería discutir con Dios, ¿verdad? Pero al final, hermano, dice: pongo mi mano en la boca, Señor, me dejaste callado. Esto ya se salió de mi entendimiento. Entonces, eso es lo que y también, hermanos, podemos decir, bueno, la Trinidad es un misterio, pero también Cristo, que es completamente hombre y completamente divino. También eso es un misterio dentro de que no podemos comprenderlos, porque pues es eterno y es infinito, hermano. Otra consideración a través de los atributos es: el ser es un ser infinito. Dios es un ser infinito y no podemos los hombres investigar o abarcar lo infinito porque somos finitos. Entonces, son las razones. Entonces, otras consideraciones, son 8 consideraciones, hermano. La doctrina de la Trinidad se explicará de acuerdo a lo que la Escritura enseña. No vamos a decir cosas que no enseña la Biblia, hermano, como algunos han querido enseñar, y por eso se han creado tantas herejías, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia enseña, hermano, eso se va a decir. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Por fe, aceptarlas, porque lo dice la Biblia. Y como vimos al principio, hermano, las Escrituras son infalibles. La Escritura, hermano, no tiene ningún error. El error lo cometemos nosotros los humanos. Amén. Y Dios es perfecto, hermano. Otra razón es que vamos a obtener provecho y obtener el conocimiento de la verdad de Dios, porque Él lo ha revelado en su palabra, algo de Él. Un poco, para que nosotros pudiéramos entender a este Dios divino, a este Dios eterno. La Trinidad se enseña con la palabra, no se explica porque es incomprensible. Se caería en algo que no dice la Biblia y sería una herejía. Algo que no diga la Biblia, hermano, y que nosotros tratemos de explicar, caeríamos en una herejía, como a través de la historia se ha caído. Luego, la Trinidad es el fundamento del cristiano, nuestro consuelo y dependencia de Dios, para que nosotros como cristianos estemos consolados y dependamos de Dios en todo, hermano. La unidad de Dios existe en 3 personas.
está en tres personas, y es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Estas personas son eternas y siempre han existido. Entonces, eso es para que entendamos la Trinidad. Y hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos una confesión de quién es Dios. Vamos a Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y también, hermano, eso, digamos, tal vez diría, no, pues fue para el pueblo de Dios. Pero Pablo, hermano, lo empieza a remarcar. ¿En dónde lo empieza a remarcar? También lo empieza a remarcar, y vamos a verlo en 1 de Corintios 8:4 al 6. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. Recuerda que a los corintios es un pueblo gentil y también les está remarcando que solamente hay un Dios. Dice, pues aunque hay algunos que se llaman dioses, si tú ves tu Biblia, la D está con minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero esos son con D minúscula. ¿Quién les ha dado ese título, hermano, o ese señorío? Pues los hombres. Entonces, pues finalmente no es el Dios creador de todo, sino es el Dios o los dioses creados por los hombres, ya sea del cielo o de la tierra, como en diferentes culturas ha existido, hermano. Y ahí está a través de la historia las culturas y algunas figuras hechas por ellos. Dice, para nosotros, sin embargo, para los que estamos en Cristo y los que creemos en Dios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, ahí está, hermano, que solo hay un Dios y los demás son ídolos o falsos dioses. Es lo que nosotros podemos confesar, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Luego, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se hace patente, se hace visible, se hace manifiesto la doctrina de la Trinidad, y con el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo. No que no existiera, hermano, sino que sí existía, pero no se sabía cuántas personas eran. ¿Por qué? Pues vamos a Génesis, hermano, ahí para que veas que ahí lo menciona, pero luego vamos a ir a otro texto para aclararlo también. Entonces, ahí vemos en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, aquí, hermano, pues es el principio y parecería que no está muy claro, pero si vamos a Juan 1, hermano, también del 1 al 3, ahí también vamos a ver cómo estaba también ahí el Hijo. Si vimos en nuestra confesión, está escrito como el Verbo o el Hijo. Dice, en el principio era el Verbo. Entonces, ahí ya quien se está manifestando, hermano, el Hijo. Y el Verbo era con Dios. Ahí estaba con Dios, hermano.
y el verbo era Dios. También el verbo es Dios, el Hijo es Dios. Y este era en el principio con Dios. Nos remarca otra vez ahí para que veamos la eternidad del Hijo. Dice, y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin el Hijo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es lo que podemos ver, hermano, un hecho ya más claro, más visual. Lo pudieron ver, hermano. Vamos a Mateo 3 del 16 al 17. Ahí vemos también la manifestación ya de la Trinidad. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Entonces, ahí vemos, hermano, también, este es mi Hijo amado. ¿A quién se le da el nombre del Hijo, o quién lo expresa como Hijo, sino un Padre, hermano? Entonces, dice, y el Espíritu de Dios descendía como en forma de paloma. No está diciendo que es una paloma, hermano. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay palabras que a veces no existen en un léxico humano. Si nos remontamos a palabras anteriores, hermano, tú y yo ya sabemos que es un dron, pero si tú le pasaras a tiempos antiguos, le dijeran, pues es un dron, te diría, ¿qué es eso? O un clon, ¿qué es eso? Tampoco lo identificaría, hermano. Entonces, aquí Mateo lo está redactando como paloma, porque no había un concepto explícito. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, la manifestación desde el cielo. Dos personas, una hablando y otra descendiendo, y la otra manifiesta en forma humana, pero también divina, que es el Hijo. Entonces, aquí, hermano, es lo que yo quiero que tengamos en mente esto, hermano, porque esto va a ser muy discutido y ha sido muy discutido en toda la historia de la iglesia. Y si tú o yo no tenemos estas enseñanzas, hermano, como ha ocurrido en algunos, van a cambiar, hermano, van a cambiar. Una vez yo me encontré a un joven en un chat y me decía, pues yo ya me volvía al judaísmo porque me dijeron que Dios es uno y pues Dios es uno, entonces pues yo creo en un solo Dios. Le digo, yo nada más le envié el mensaje, lee Juan y ahí verás que Jesús es Dios. Entonces, hermano, esto es importante para ti como cristiano, para mí, para que nuestra fe no sea tambaleada. O algunos dicen, ¿verdad?, que Jesús es hombre y no es Dios. Entonces ahí también es otra herejía, hermano. Vamos a encontrar también ahí en Génesis 11, del 5 al 7, hermano, cómo Dios es este Dios plural, ¿verdad? Pero es uno. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová y dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos. ¿Sí viste en el 5 que dice descendió Jehová? Es singular. Y aquí dice en el 7, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también, hermano, nos está dando luz también de esta pluralidad de Dios, de estas personas de Dios. Yo quisiera que ahí, hermano, si quieres
pues con Génesis 1:3 y Mateo y Juan 1:3, hermano, o sea, te los memorizaras o los tuvieras presentes cuando alguien te preguntara sobre la Trinidad. Es muy común, hermano, que te pregunten sobre la Trinidad. Aún cristianos, hermano, te van a preguntar. ¿Y qué vas a responder? A veces creen que es algo sencillo, hermano. No, esto se lleva tiempo, hermano, para desglosar las personalidades de Dios. Amén. Entonces, ve tomando ahí notas, apuntes, hermano, porque van a ser de mucha ayuda para tu vida y tu conocimiento de Dios, y no errar y no adorar a otro Dios. Amén. En la Biblia vamos a encontrar la pluralidad de Dios o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También vamos a Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí, hermano, también está manifiesto la pluralidad de Dios en el bautismo. Vamos a 2 de Corintios 13:14. Pablo al final de esta carta, ¿verdad?, ya despidiéndose para sellar y poner el sello de su fe. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí Pablo está citando primero a nuestro Señor Jesucristo, luego al Padre y luego al Espíritu Santo. Amén. Vamos también a Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahí también está manifiesto la pluralidad. Vamos a ver, hermanos, ahí tu confesión. Regresemos un poquito para retomar. El artículo 3 dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Entonces, ahí está, hermano. Bueno, pues lo que decía hace rato, la historia, hermano, siempre ha querido menguar a alguna de las personas a través de toda la historia. Y quien ha sufrido más este ataque, hermano, es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el Padre como que es más entendible, pero el Hijo y el Espíritu Santo son los que han sufrido, hermano, o los quieren minimizar o los quieren hacer hombres, ¿verdad? O entes también. Como el Hijo, pues quieren que, dicen, no es un ser grande nada más, es una criatura o tiene poderes divinos. Y al Espíritu Santo, pues es un poder, pero no lo consideran persona. Entonces, eso es lo que también, hermano, tenemos que estar cuidando, que los tres son personas, como lo vimos, y como personas, hermanos, pues tienen también acciones, tienen funciones. Vamos a Romanos 9:5, hermano, porque esa divinidad, ese ataque a la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo ha sido manifiesta, ¿verdad? Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Entonces ahí también está aclarando, hermanos, que el Hijo es Dios. Cada persona de la unidad de Dios es plenamente Dios, están al mismo nivel, no hay partes de Dios, es uno y no podemos dividir la esencia del ser divino. Vamos a Juan 14 del 8 al 11. Aquí, hermano, aquí vemos a un apóstol, hermano, tratando de dividir a Dios, pero Dios se lo aclara a él de forma contundente. Dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No podemos dividir. Nuestro Señor Jesucristo le está haciendo la aclaración que son uno. Y si tú también abres ahí tu confesión, hermano, también ahí vemos que dice: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Entonces, la esencia, hermano, es la misma para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, eso también es algo que tenemos que estar entendiendo y comprendiendo, hermano. Que los unamos, únelos en base a esta enseñanza, hermano. Dice: cada persona de la unidad es plenamente Dios, están al mismo nivel, no hay partes de Dios, es uno, no podemos dividir la esencia del ser divino. Los cristianos podemos confesar la Trinidad, pero entenderla es un misterio. Porque es importante confesar y entender la pluralidad de Dios. O sea, eso es lo que tenemos que entender nosotros, confesar y entender la pluralidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas en unidad. Otro punto, hermano, que los cristianos tenemos que estar cuidando: no dividir. Dice, para no dividir, para decir o entender que Dios se ha manifestado en tres formas distintas. Muchos han querido dividirlo, hermano, al Dios, y esto ha ocurrido desde hace muchos siglos, desde que el cristianismo fue fundamentado. Ahí en tu confesión se te dio otra hojita del credo de Atanasio. Ahí vas a ver también ese credo que tiene más de 1500 años, hermano, afirma la Trinidad de Dios y la unidad de Dios. Entonces, para que tú lo leas, hermano, y también ahí vas a encontrar puntos muy importantes de Dios. ¿Qué pasa cuando dividen, hermano? Pues dice, no, pues el Antiguo Testamento es el Padre, el Nuevo Testamento es el Hijo, y ya que asciende el Hijo, se queda el Espíritu Santo y ya es el Espíritu Santo. No, hermano, como vimos en Génesis y Juan 1, vimos que es un Dios. Cuidado con separar, hermano, porque hay movimientos que han separado. Se llaman modalistas, ¿verdad? Porque separan, o sabelianos. ¿Qué riesgos podemos correr? Pues enseñar filosofía o un pensamiento humano, ¿verdad? Y el cristiano, ¿qué tiene que enseñar, hermano? Teología. Teología es el conocimiento de Dios. El filósofo empieza a divagar y empieza a decir, pues podría ser esto, aquello y más aquello, y sí. Y empieza el pensamiento filosófico, pero no hay un sustento, hermano. Nuestro sustento debe estar en la palabra de Dios, no en nuestra imaginación o lo que soñé o lo que pensé o lo que un ángel me dijo. Los ángeles han dicho, ya han creado, hermano, el mormonismo. No, hermano,
es algo que nosotros tenemos que enseñar, es el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. Solo escritura, hermano. Luego también que podemos cometer, hermanos, como lo han hecho, minimizar, ¿verdad? Alguna de las personas de Dios, como no la entienden y como quieren comprender el concepto, dicen, no, pues fácil, el Hijo tiene menos poder que el Padre. No es cierto, hermano. Como vimos, todos los atributos los tienen por igual, al mismo nivel. Todos son poderosos, todos son amorosos, todos son infinitos, todos son eternos, todos son soberanos, todos tienen la misma deidad, la soberanía. Ahí, hermanos, minimizar la plenitud de Dios o la substancia de Dios es una herejía. ¿Como quiénes? Como los testigos de Jehová, hermano, que dicen que Jesús es hombre. Entonces, o tiene algunos poderes, pero no es Dios. ¿Le podrías decir cristiano? No, hermano, porque cristiano cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo, y los tres son uno. El que no crea esto, hermano, pues no es cristiano. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar cuidando. También podemos quitar atributos a la deidad de Dios, ¿verdad? Al decir que el Hijo no tiene la deidad, que no es plenamente Dios, o el Espíritu Santo que no tiene la deidad de Dios, que no es ese ser celestial, ese ser eterno, ese ser infinito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar cuidando para enfocarnos. Esos son puntos importantes que nosotros tenemos que estar cuidando. Esto, como te dije, hermano, todo ha sido a través de la historia. ¿Y existen hasta el día de hoy? Sí. Hace 500 años existieron y se siguen reproduciendo. ¿Por qué, hermano? Porque no hay una enseñanza, o no hay una confesión, o no hay un credo, hermano. Por eso se crearon los credos, porque había tanta disputa, hermano, y se dieron a la tarea hombres estudiosos para crearlos y tener los fundamentos, hermano, y poder ir caminando. Hermano, yo te podría hacer una pregunta. Si tú fueras a una escuela y te inscribieras, y en esa escuela te dijeran, tú quieres estudiar, no sé, la prepa o la universidad o una carrera, hermano, una carrera, y tú te dijeran, pues tú dijeras, a ver, ¿me puede enseñar el plan de estudios de la carrera o de las materias que voy a llevar? Y te dijeran, no, pues ¿sabes qué? Pues como vamos a ir avanzando, vamos a ir adecuándolo. ¿Tú qué pensarías de esa escuela? ¿Creerías que es una escuela con fundamentos? ¿O cómo la llamarías? ¿Patito? O no sé, hermano, ¿cómo tú la considerarías? ¿Te inscribirías en esa escuela? O alguien que te dice, mira, este es el plan de estudios, tal semestre vas a llevar tantas materias, cada materia tiene tantos créditos, este es el temario de cada materia. ¿Te da la confianza, hermano? Claro, y dices, pues así sé qué materias son difíciles o qué materias voy a llevar en este semestre, cuántas voy a llevar, y estoy consciente de eso. Entonces, una fe, hermano, eso te va afirmando, hermano. Yo quisiera, hermano, decir 3 puntos importantes. Estos son importantes, hermano. ¿Por qué es importante? Porque con esto tú puedes fundamentar tu fe. Son 3 puntos, hermano, memorízalos. Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 personas, es importante. Cada persona es plenamente Dios, hermano.
Dios el Padre es plenamente Dios, Dios el Hijo es plenamente Dios y Dios el Espíritu Santo también es plenamente. Tienen toda la deidad, hermano, todos los atributos. Entonces, cada persona es plenamente. Nadie es mayor, hermano, ninguno es mayor. El punto 3, hay un solo Dios. Como vimos, hermano, quiero que entendamos, y te voy a hacer una pregunta para que ahí la pongas en tu mente. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento? ¿Sí o no? El que diga que no, hermano, entonces le estás quitando un atributo. Dios es inmutable. Dios no cambia, hermano. Entonces, hay un solo Dios, Dios es un solo ser, Dios es el único Señor. No hay otro Señor, es un Dios vivo y verdadero. A pesar de que hay 3 señores, es un Señor, hermano. Nuestro Señor Jesucristo es un Señor, el Espíritu Santo también es un Señor y el Padre también es Señor, pero es un Señor, hermano, un solo Señor. Y hermano, pues algo importante, no podemos negar alguna de estas 3 afirmaciones porque sería negar la enseñanza bíblica. ¿Y qué seríamos? Antibíblicos, y una palabra más fuerte, ¿verdad? Herejes. Entonces, esa sería esta parte, las 2 partes de este artículo, hermano. La otra parte que quiero que tomemos, y esa la hice en una tablita, hermano, porque es muy amplia, pero hice en una tablita para ejemplificar, hermano, la procedencia, ¿verdad? Las actividades de las 3 personas, porque también pudiéramos confundirnos, ¿verdad? Y son las actividades que cada una realizó, hermano. Quiero remarcar, hermano, que estas actividades las realizaron desde la eternidad, hermano. Antes de toda la creación, ellos ya estaban. Entonces, esta procedencia, que es un ordenamiento de las actividades de las personas de Dios. Tenemos que distinguir a cada persona a través de la procesión o la actividad de cada persona en la eternidad, en la creación y en la redención. Las personas de la Trinidad nos enseñan que son una misma esencia, sustancia, pero diferentes nombres en su relación trina. Tienen nombres diferentes. El Padre no se llama Hijo, ni el Hijo se llama Padre, ni el Espíritu Santo se llama Padre. Están bien definidos sus nombres. Eso debe de quedar claro. La Trinidad nos enseña que el Hijo y el Espíritu Santo son iguales al Padre y tienen diferentes actividades. Vamos a ver el párrafo, hermano, para que ahí veamos. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares. Entonces, vamos a ver en esta tablita las propiedades relativas de cada uno de ellos y sus relaciones personales entre ellas, entre estas 3 personas. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, para tener una plena comunión con Dios, una unión con Dios, hermano, pues tenemos que entender esta Trinidad, ¿verdad? Porque si no, ¿quién sabe a qué Dios adoraríamos o a qué Dios exaltaríamos? Los cristianos
que entendemos cómo es Dios, nos podemos relacionar con Él de una mejor manera, la cual surge de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Su palabra es la verdad y Él es la verdad. Amén. Esta tablita ponle la relación de la Trinidad inmutabilidad y eternidad. Ya no pinta. Esta sí se ve, ¿verdad? Entonces aquí en esta columna vamos a hacer 4 columnas. Una. A ver si me alcanza. Más que nada, plan divino. Aquí el Padre. El Hijo. Y el Espíritu. Tal vez nada más veamos 2 de los 4, hermano. Nada más te los voy a aquí escribir. Aquí el ser y la subsistencia. El ser o la subsistencia, que no se ve, hermano. La Trinidad, inmutable, la inmutabilidad, ajá. Aquí el ser es plenamente divina, el Padre es plenamente divino. El Hijo también es plenamente divino. Y el Espíritu Santo también es plenamente divino. No son humanos. Aquí vamos a ver la eternidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo procede del Padre. ¿Quieres texto? Juan 3, 16, 17 y 5, 24 también de Juan. Luego también
El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿En donde lo vemos? En Juan 14, 26 y 16, 7. Luego en la creación, hermano. El Padre decreta. Esta palabra te suena, hermano. Hoy anda de moda con aquellos que decretan, ¿verdad? ¿A quién le corresponde decretar? ¿Qué papel están tomando un polvo, hermano, un hombre o una mujer también? Las mujeres ahí andan decretando, ¿verdad? Entonces, el Padre decreta, hermano. Déjame. Se me cerró mi lente. No veo. El Hijo, ¿qué hace, hermano? Realiza los decretos creativos de Dios. ¿Qué textos? Juan 1:3 y Colosenses 1:16. Aquí se me olvidó poner Génesis 1:3. ¿Y qué hace el Espíritu Santo, hermano? Sostiene y mantiene la presencia de Dios. ¿Eso en dónde lo vemos? En Juan. Perdón, estaba en el otro. Es Génesis 1:2. Y el Espíritu se movía sobre las aguas. ¿Ven? En la redención, hermano. En la redención, el Padre planea y envía a su Hijo. Perdón por el tipo de letra. Y envía a su Hijo al mundo. Juan 3:16, Gálatas 4:4, el Hijo que hace, obedece, y eso es lo que tenemos que también hacer, hermano. Obedecer al Padre. Y realiza la redención
por nosotros. Juan 6:38. Y, híjoles, aquí me voy a borrar. Y Hechos 10 del 5 al 7. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en la redención? Nos da vida cuando estábamos muertos. La vida espiritual. Y nos santifica. Esto está en Juan 3, del 3 al 6, cuando habla con Nicodemo, y Romanos 8:13. Ya me faltó pizarrón. Pero esto es lo más glorioso, hermano. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. ¿En qué texto? Está en Juan capítulo 14 y capítulo 16. Ya que vemos todo esto, hermano, ¿por qué sería importante para la doctrina de la Trinidad para el cristiano? ¿Por qué sería importante? ¿Cuál sería la importancia? Pues porque es la médula misma de tu fe cristiana, hermano. Es lo que nos mantiene y nos relaciona con Dios, con el verdadero Dios único, vivo y verdadero, hermano. Y porque si, hermano, no tenemos a bien entenderla, pues la expiación, la justificación, la salvación, la unidad y la adoración, hermano, estarían comprometidas como cristianos. En la expiación, pues la obra que hizo Cristo en su vida y en su muerte para ganar nuestra salvación estaría en juego. Si Jesús no es Dios, hermano, no hay salvación. Tú y yo seguimos muertos, seguimos en pecado. Entonces, si el Espíritu Santo es una ente, pues no nos resucitó, hermano. Seguiríamos muertos, no hemos nacido de nuevo. En la justificación, pues la sola fe, hermano, se vería afectada y tú y yo no tendríamos pecados
el perdón de nuestros pecados, no seríamos justificados con Cristo, no hay mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ve cómo si alguna de ellas es minimizada, altera los planes de Dios, los planes divinos de Dios. En nuestra adoración, hermano, pues ¿a quién le adoraríamos, verdad? Tal vez a la que está aquí cerquita, o a un hombre, y adorar a un hombre, hermano. Si Jesús no es hombre, adoraríamos a una criatura, estaríamos haciendo idolatría, hermano. Pero ¿por qué Tomás le llama Señor cuando ve las marcas de Dios? Dice: Señor mío, Dios mío. Y cuando se le postran varios hombres a Jesús, hermano, solo Dios puede aceptar adoración. La salvación, pues también, hermano, estaría en peligro. Y la Trinidad y la deidad de Cristo, si no hay Trinidad y no hay deidad de Cristo, hermano, no hay cristianismo. Y pues también se vería afectada la unidad en el universo. El gozo y la fiesta que hacen el Dios Trino, hermano, como vimos hace tres miércoles, la alegría, el deleite entre ellos mismos, hermano. No había esa fiesta entre ellos. Se perdería la unidad. Entonces, esta es la importancia, hermano. Espero que tengas hambre y sed de conocer más todos estos textos, hermano. Y esto es muy amplio, hermano. Esto es muy amplio. En una hora, esto lleva más tiempo. Pero yo quiero que Dios siembre en ti, hermano, el deseo de conocerlo. Que tú tengas esa intimidad, que anheles la presencia de Dios, que busques de Dios. Y ahí está, hermano, ahí está. Te voy a decir algo, hermano. Las confesiones de fe fueron hechas para gente, para personas no doctas. Porque si no, hermano, solo los iluminados los podían hacer. Y eso, hermano, tú y yo, si tú fuiste católico, lo dejaste hace mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que ninguna de sus profecías o ninguna de sus enseñanzas fueron para personas de un nivel intelectual, o si tú lo quieres catalogar, de un IQ mayor al 100%. No, hermano. ¿Sabes quién abre el entendimiento? Dios. Dios abre el entendimiento. Ahí lo podemos ver cuando Pablo estaban compartiendo, y dice que una mujer estaba tan atenta que les fue abierto el entendimiento y comprendió el mensaje de Dios que había para su vida. Por eso cuando en el Pentecostés Pedro manda el mensaje, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, dicen: ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntete y conviértete. Nos tenemos que arrepentir y convertir al Dios
único, vivo y verdadero. Este Dios trino, hermano, que es maravilloso y que es sorprendente. Maravíllate más, conócelo más. Ten hambre y sed de Él. Y Dios te dará. Porque si los hombres piden pan y dan buenas dádivas, dice, ¿no dará Dios mayores cosas al que se lo pidan? Con esto cierro, hermano. Quisiera orar y que tú, si la mente te está revoloteando, hermano, ese es el objetivo, hermano, para que Dios te afirme, para que glorifiques el nombre de Dios y dices, Señor, gracias porque no te entiendo. Si te entendiera, como dijo Agustín, no sería el Dios de la Biblia, sería el Dios de este hombre. Alabado sea su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios por toda la eternidad.